consulta o comentario en la mesa redonda dentro de un ratito. Continuamos con la mesa redonda donde los expertos van a contestar las preguntas de la audiencia. La mesa es coordinada por la doctora Gladys Rybak, profesora titular de la Cátedra Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNED. Buenas tardes, nos encontramos aquí nuevamente con los disertantes. Muchas gracias a Red Alimentaria por la confianza depositada en todos nosotros. Y vamos a iniciar con esta ronda de preguntas de esta quinta jornada de Ciencia y Tecnología aplicada a la carne bovina. Así que para mantener un orden, para que nosotros nos podamos organizar entre nosotros, ¿qué les parece si seguimos con el mismo cronograma con que se desarrollaron las distintas exposiciones ahora a la tarde? Así que si están de acuerdo, podríamos comenzar, Elsa, con vos, ya que aquí los participantes hicieron algunas preguntas que me parece que las podrías responder. Por ejemplo, aquí una de ellas dice, la temperatura para destruir Escherichia coli. Bueno, ¿Podés responder? en realidad, si vamos a usar la técnica de irradiación para tener productos inocuos, implica que es la destrucción de todo lo que sean microorganismos posibles de ser patógenos, y también los no patógenos. Entonces aquí no interesa la temperatura, ¿sí? El producto en general es la temperatura de expedición. Yo lo que puedo encontrar son muchos factores más favorecedores. Al no tener microorganismos, ¿sí? Posiblemente tengo que estudiarlo, pero voy a alargar la vida útil del producto en el anaquel, ¿sí? Una vez que el producto esté envasado y que no tenga riesgo de tener contaminaciones cruzadas. Por eso hago hincapié en el producto envasado. Mientras el producto lleva algún grado de exposición al ambiente, se va a volver a contaminar. ¿Sí? Como en el caso de las salchichas, cuando pierden la piel, se las pela antes de envasar, ahí hay una contaminación cruzada ambiental. ¿Sí? Por eso me convendría irradiarlas luego de haberlas envasado en el packaging que haya elegido. Bueno, fíjate que aquí hay otra pregunta, dice simplemente inocuidad. No sé si vos podés aclarar eso, y además querías aclarar algo sobre una de las diapositivas de tu presentación. Exactamente, la diapositiva donde hablo del logo de la herradura y las condiciones en las cuales tiene que estar explícito el logo. En el Código Alimentario Argentino, en el artículo 174, en realidad habla del 10%, o sea, aquellos componentes que estén en un orden superior al 10% en la formulación, el cual haya sido irradiado, tiene que ser aclarado. ¿Sí? Si es menos del 10%, la diapositiva dice el 5%, y esto es para otros países, no para el Código Alimentario Argentino. Esta era la aclaración que quería decir, porque bueno, un error que se me fue, lo vi, no lo corregí, la verdad, en ese momento. Y lo otro de inocuidad, justamente, al irradiar un producto, como siempre digo, un producto terminado fundamentalmente, un producto que ya está en un embalaje final, puede ser la misma caja de 20 kilos, o sea, que sabemos que no vamos a volver a toquetear, a tocar, a exponer al ambiente, ¿sí? Es un producto que yo puedo decir que es inocuo, ¿sí? O sea, porque el eliminado puede ser que tenga, si lo he tratado al ambiente, un ambiente cuidado, con las buenas prácticas de manufactura, seguramente me va a ir con microorganismos del orden de 10 a la 4, ¿sí? En una zona muy cuidada. Bueno, al irradiar, ese producto va a quedar con productos, primero, si son patógenos, tiene que decir 0. ¿Sí? Al buscarlo me tiene que dar 0. No tiene que haber presencia. Y si son banales, ¿sí? La cuenta me va a dar con valores menores de 10. Prácticamente imperceptibles. Y al estar en ese orden, no importa los cambios que yo le haga en cuanto a su temperatura, no va a haber crecimiento. Entonces, esto también me va a prolongar la vida útil. A esto es lo que me refiero inocuidad.
fundamentalmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a alterar un poquito el orden. Que creo que terminó, ¿no? ¿Tenías algo más para decir? No. Gracias. Bueno, muchas gracias. Facundo Massini, del SQA. Aquí hay una pregunta para vos que sería, para la Argentina, ¿cuál es la diferencia, si es que existe, entre la cadena porcina y bovina y cómo se adaptaría o mejoraría? Bueno, Bueno, sí, decime, porque tengo otra pregunta para vos. ¿había otra parte en la pregunta? Sí, que es, la cadena es sustentable y si no puede llegar a serlo, relacionada a la misma pregunta, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hay diferencias muy importantes en la Argentina entre la cadena de carne bovina y la cadena de carne porcina. La más importante es justamente el alto grado de integración vertical que hay en la cadena porcina, cosa que no existe ni remotamente en la cadena de carne bovina. Los grandes jugadores, ni siquiera voy a decir frigoríficos, los grandes jugadores de la carne porcina prácticamente se autoabastecen, son los dueños de las granjas y entonces tienen los dos eslabones, el de producción primaria y el de industrialización, pueden manejar la trazabilidad muy bien y pueden implementar, digamos, políticas vinculadas a la inocuidad, a la sustentabilidad y a lo que sea, entre otras cosas, en los dos eslabones, porque son los dueños, los propietarios de las dos cosas. Mientras que un frigorífico bovino, más o menos, a mí me gusta hablar con números muy redondos, pero usted dígame, el frigorífico bovino, ¿cuántas cabezas faena por día? A eso sáquele el 10% y es la cantidad de empleados que tiene. Un frigorífico que faena 1.300 cabezas por día tiene 1.100 y algo de empleados. A ese número multiplíquelo por 2 y es la cantidad de productores que le venden a Hacienda. Un frigorífico que faena 1.300 cabezas por día debe tener en su lista de remitentes de Hacienda, algunos por ahí no activos en los últimos tiempos, lo que quieran, pero casi 2.000 frigoríficos, 2.000 productores ganaderos. ¿Cómo coordinar acciones a lo largo de toda la cadena entre un eslabón primario en manos de unas empresas y un eslabón secundario en manos de otra empresa? Y encima el eslabón primario en manos no de una empresa, de cientos de empresas distintas. Esa es una diferencia muy importante. ¿La cadena cárnica argentina es sustentable o puede llegar a serlo? Bueno, primero, ¿en qué dimensión de la sustentabilidad estamos hablando? ¿La sustentabilidad social? ¿La sustentabilidad económica? Que yo creo que sí es sustentable, o la sustentabilidad ambiental. En general, cuando se habla de sustentabilidad a secas, se tiende a pensar en la sustentabilidad ambiental. Bueno, nosotros tenemos un sistema de producción primario de muy bajo impacto ambiental. Y esa es la gran ventaja que tiene toda la cadena cárnica argentina. Ahora, los frigoríficos argentinos son más o menos bastante parecidos a los frigoríficos de cualquier lugar del mundo, y ahí es donde tenemos que trabajar mucho para mejorar la sustentabilidad del eslabón industrial. El eslabón industrial cuenta con la ventaja de que la carga ambiental de la hacienda que faena es bastante baja. Bueno, pero después, no solo las emisiones de gases de invernadero, cuántos litros de agua usamos, la eficiencia en el uso de la energía, qué se hace con los efluentes. Justamente con los efluentes se puede producir energía y abastecer, aunque sean parte del consumo del frigorífico. Somos más eficientes energéticamente y de paso nos sacamos de encima el problema de los efluentes. Eso tiene que ver con la sustentabilidad y por supuesto que se puede hacer. Algunos grandes establecimientos argentinos ya lo están haciendo. Y como les comentaba, sé de frigoríficos que desarrollan programas de
ayuda para que sus operarios e inclusive sus familias terminen los estudios secundarios y cosas más que tendrían que ver con la sustentabilidad social. Es bastante sustentable, para resumir, nuestra cadena, y puede volverse más sustentable todavía. Bueno, muchas gracias, Facundo. Bueno, continuamos con Rodolfo. Rodolfo, ¿estás? Rodolfo se nos fue. Entonces, Rodolfo, tengo acá dos preguntas para vos. Dice, ¿el potencial de los genotipos criollos, mitos o realidad? Me imagino que al criollo argentino se referirá la pregunta, ¿no? ¿Estás muteado, Rodolfo? Rodolfo, ¿estás muteado? Poné, por favor, activa tu micrófono. A ver, ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, disculpen, estoy en un ACA, en la ruta. Yo también me imagino que esta pregunta está referida al ganado criollo, al ganado bovino criollo argentino, y es en realidad una buena pregunta o muy buena pregunta de no fácil respuesta, porque creo como un concepto general que el ganado criollo es muy útil, lo ha sido siempre, creo que sigue siéndolo y sería de mucha utilidad. Lo que ocurre con el ganado criollo, que no es un tipo de ganado que nos cruzamos a diario, ni lo vemos a diario desde la ruta o en los campos, en donde sea. No es fácil encontrar ganado criollo, y entonces la pregunta también sería, ¿por qué no se trabaja más con el ganado criollo, que tiene realmente virtudes como la de la adaptación tan necesaria para producir carnes en ambientes realmente difíciles y en sistemas de producción también muy difíciles, sobre todo en lo que hace básicamente a la oferta forrajera? La verdad es que no tengo una respuesta para esto. Sé que hay estaciones experimentales del INTA que han trabajado durante años. Hay desde hace unos años atrás una serie de publicaciones sumamente interesantes sobre las virtudes del ganado criollo, mediciones sobre el ganado criollo que probablemente no las vamos a encontrar en otras razas, o sea, trabajos similares realizados en otras razas, inclusive o sobre todo las sintéticas, como nombro Brangus y Braford como las dos muy conocidas dentro de nuestras sintéticas, que toman una gran parte de nuestro Nova Inea, ¿no? Pero bueno, no se han hecho esas mediciones en otras razas. Sí, en el criollo se ha trabajado realmente, creo que muy bien, creo en la utilidad. He visto ganado criollo de muy buena calidad desde la óptica de la aptitud carnicera de esos individuos, pero reitero, es algo que lo encontramos a diario. Y nuevamente no tengo la respuesta para decir, es por esto, por lo otro, por lo otro. Creo que es la extensión de las otras razas, la expansión de otras razas, y sería bueno saber cuántos criadores cabañeros, gente que ha desarrollado buena y muy buena genética y excelente genética de criollo, hoy está en pie para redoblar ese esfuerzo o reiniciar ese esfuerzo, o quizás hacer notar más, hacer que esa raza tenga presencia nuevamente entre las razas argentinas. Fíjate que algunas de las que nombré, si bien están, entre comillas, fabricadas para desempeñarse en zonas difíciles, no siempre encontramos que cualquier ejemplar de esas razas se desempeña bien en zonas difíciles. Muchas de ellas se hacen en el sur, en el centro del país, y se llevan al norte, y el criollo no, y sin embargo no lo vemos. O sea, honestamente no tengo una respuesta clara a ello, solo se me ocurre esto que estoy comentando, y bueno, quizás un buen punto para tratar de investigar realmente qué es lo que ocurre con el criollo y en qué situación está hoy en día.
Sí, en Tucumán y Córdoba están trabajando bastante con criollo hace muchos años. Bueno, y otra pregunta que me parece que sería para vos es, diferencia entre animales a campo y animales híbridos cruzados. Entre animales a campo y animales cruzados, serían productos de cruzamientos. Sí. Bueno, a ver, lo de animales a campo quizás es algo, a ver, muy amplio. Me imagino que esto son rodeos comerciales que no tienen ningún tipo de selección o muy poca selección desde la óptica del mejoramiento genético. Pueden tenerla quizás desde lo reproductivo, pero me imagino, ¿no? Pero no desde la óptica del mejoramiento genético. Encontramos a menudo ese tipo de rodeos muy adaptados a ciertas zonas, sobre todo difíciles. Aún esto lo vemos con razas británicas inclusive, en zonas de sierras y demás. Si interpreto esa parte de la pregunta como corresponde, me imagino esos animales, reitero, sin selección, pero muy adaptados, muy consistentes en cuanto a su genética, es decir, dicho de otra manera, son animales que lleva un tiempo, un trabajo de selección y realmente mejorarlos nuevamente desde la óptica, sobre todo de la conformación carnicera. Pensemos creo que yo lo manifesté en mi presentación, que el producto final es la carcasa y es hacia donde en realidad se debería mirar desde el mismísimo inicio, entre otros aspectos que hacen a la producción de carne, ¿no? Y esto lo interpreto de esa manera a esta pregunta, Gladys. Son animales, son realmente a veces tan consistentes y adaptados que a uno le parece que en una única generación o en una primera generación vas a ver una respuesta muy evidente y no siempre ocurre eso. En estos animales. ¿Y cuál es la diferencia? Perdón, disculpen ¿cuál es la diferencia con los animales híbridos? Y que los híbridos o los cruza o producto de los cruzamientos combinan los dos aspectos que hacen a los cruzamientos. Por un lado, la heterosis, ese fenómeno realmente que manifiesta en una primera generación las bondades y los beneficios tanto del lado de ambos padres, padre y madre, y sobre todo algo que es, creo, muy importante en los cruzamientos, que es la complementariedad racial, donde cada raza que participa en el cruzamiento aporta lo mejor de sí mismo. Si relaciono las dos partes de esto con los animales a campo, y bueno, lo que ocurre si cruzamos esos animales a campo, hacemos un plan de cruzamiento, tratamos de llevarlo adelante, me imagino que eso lleva un poco más de tiempo de lo normal en lograr los resultados, ver realmente un cambio que sea evidente y beneficioso, ¿no? Pero sin ninguna duda, las diferencias son que el animal cruza manifiesta, en muchos casos, ya esa primer F1 manifiesta o hace evidente los beneficios de ese cruzamiento por el aporte de las vacas, en este caso estamos hablando de bovinos, y de lo que aporta el toro, en este caso, o los toros, que son en todo caso la parte. A ver, ambos aportan el 50%, o cada uno de ellos aporta el 50%, pero generalmente el efecto toro es más contundente que el efecto vaca. No sé, Gladys, si esto así, como nos han pedido, medianamente... Tenemos escaso tiempo, así que esto da para hablar bastante. Da para hablar mucho, inclusive sobre la primera, que es cierto. Yo sé que el INTA Leal es uno de los que, y en la zona de Jesús María se ha trabajado muchísimo sobre el ganado criollo. Eso es cierto, omití decirlo, perdón. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, vamos a seguir con los demás disertantes. Javier,
tengo acá una pregunta que me parece que podría ser para vos. Uso de gráficos de control en la industria cárnica. ¿Puede ser? Sí, usos de gráficos de control en la industria cárnica. Es definitivamente una herramienta que nunca debe de faltar porque es sencilla, porque es fácil de interpretar y porque tanto el operario como el gerente, como el director de la empresa tienen una representación visual, gráfica, precisamente de lo que está sucediendo en su proceso. Con estas gráficas pueden ellos ver si están dentro de los parámetros que les requiere ese proceso o si están fuera o si hay una tendencia hacia arriba o una tendencia hacia abajo y no esperar hasta que se termine la producción para hacer chequeos y corregir lo que ya se hizo mal. La ventaja, como decía, de estas gráficas de control que son sencillísimas, simples, pero no menos importantes que cualquier otro instrumento de medición que tengamos a lo largo de la cadena de proceso. Yo creo que hoy día, por pequeño que sea el frigorífico o por grande, no deben de faltar estos gráficos de control que le dan una representación de lo que está sucediendo en su proceso visual en tiempo real a la persona. Lógicamente, en este gráfico de control debemos de tener cuidado en la selección de los datos, cómo los estamos obteniendo y qué cantidad de datos estamos obteniendo para definir ese punto de medición. Teniendo esto controlado, nuestro gráfico de control es una herramienta, como decía, fácil de entender y transmitir lo que está sucediendo desde el operario hasta los shareholders de la empresa. Estos gráficos de control nos ayudan a determinar cómo está nuestro proceso, cuáles son las tendencias, qué problemas estamos teniendo y si las tendencias son hacia arriba o hacia abajo, qué es lo que las ha causado. ¿Es algo de maquinaria o es la materia prima o es simplemente un descuido del operario? Con esto ahorramos tiempo, dinero y nuestro producto va a estar dentro de las especificaciones una vez que hayamos determinado los datos que vamos a recoger del piso y con qué instrumentos de medición lo estamos haciendo. Y si están nuestros instrumentos de medición calibrados con la periodicidad que el manufacturero nos recomienda. Yo creo que en ningún frigorífico, como dije al principio, por grande o pequeño, debe de faltar esta herramienta que es sencillísima, pero igual potentísima y puede ser tan sofisticada como la quieran en la empresa. CAD-Square tiene precisamente un módulo específicamente para control estadístico de procesos. Así es que lo podemos representar desde una hoja o lo pueden ver a todo lo largo y ancho de la empresa en sus móviles o en sus computadores. Ese es mi Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Guillermo, tengo una pregunta que me parece que podría ser para vos. Dice, importancia de la trazabilidad como valor agregado para la exportación de carne. ¿Podés respondernos esa pregunta? Perfecto, gracias Gladys. Sí, por supuesto. Bueno, es una pregunta un poco genérica y en relación bastante un poco a lo que expusimos con Javier en cuanto a la tecnología de trazabilidad para los frigoríficos y cómo puede ayudar, en este caso, a cómo puede ayudar para el destino de exportación y siguiendo un poquito la línea que veníamos hablando de que esa trazabilidad es tener control de los procesos de un frigorífico, es justamente en este caso ese control como ayuda para poder llegar
a los diferentes destinos, ¿no? En este caso las exportaciones. Cada país tiene sus requisitos, cada mercado tiene sus condiciones. Si no me equivoco, el ingeniero Farfarini comentaba un poco de esos grandes cambios, ¿no? Reales, lógicamente, hoy en día y después de la cuarentena como que se hizo más sensible, ¿no? Cada mercado, como decía, no es lo mismo poder llegar a exportar a China o a la Unión Europea con una cuota Hilton o a un mercado de Israel como el kosher o Estados Unidos. Entonces, un buen sistema de gestión de trazabilidad te permite eso, tener esa posibilidad a cara de tener un producto con las características necesarias para llegar a ese potencial cliente o a ese mercado, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Que todo eso se traduce a ¿qué? A decir, tengo una herramienta no solamente para vender bien o vender a lo que me interesa, sino es decir, vendo con esa capacidad máxima que puede dar mi frigorífico, ¿no? También lo decía, no me recuerdo si el tocayo Facundo también lo comentaba también en la posibilidad de maximizar la capacidad de los frigoríficos, ¿no? Bueno, justamente un buen sistema de trazabilidad te da eso, ¿no? Conocer los procesos y darte una herramienta para que te permita no solamente llegar a ese destino, sino llegar a un destino con un producto de calidad y con un producto competitivo en precio. Para eso tenés que saber obviamente cuánto te está saliendo el producto y cuándo esa combinación de ese animal que entra me conviene a llegar a un destino de mercado interior, un mercado de Chile, un mercado, por ejemplo, de China o Unión Europea, ¿no? Entonces, simplemente es un poco siguiendo lo que presentamos en la trazabilidad, es la tecnología como ayuda en sí a la gestión, ¿no? A cuidar justamente, ¿por qué no? Y no menor, no solamente ese cliente final, sino a ese proveedor, ¿no? Ese proveedor que nos ofrece la hacienda y pagar lo justo, pagar lo que realmente el producto en calidad lo requiere, ¿no? No me quiero extender un poco más en la respuesta, simplemente estamos sobre la hora, así que muchísimas gracias, Guillermo. Por favor. Bueno, Facundo, el músico del equipo, así que tengo aquí alguna pregunta que me parece que nos podés responder vos. A ver, Gladys. ¿Cómo la inteligencia artificial puede mejorar el sector? ¿No? ¿Tenés una respuesta? Es una buena pregunta, ¿no? La verdad que el sector manufacturero de carne bovina es muy, pero muy mano de obra intensiva y por ahí es más fácil pensar en automatizar cuando los animales son de menor tamaño y de tamaño más homogéneo, ¿no? Nuestra industria lidia con animales de tamaño muy grande, pero sobre todo con una diversidad enorme también. Entonces se me ocurrían por ahí algunas aplicaciones que se están viendo en los últimos años. La primera tiene que ver en el sector de faena, con el desarrollo de una sierra de dividir reses sin presencia humana, ¿no? Con una serie de sensores infrarrojos que van midiendo el tamaño del animal y en función de eso deciden bien dónde cortar, lo cual por ahora, por el momento, es oneroso, pero como siempre ocurre, a medida que este desarrollo avance, va a ser viable y sin duda es un avance para todos. También se me ocurrían, ya más adelante, en el momento del cuarteo, digamos, hay una aplicación que mide el área del ojo de bife, ¿no? Y es algo tan importante siempre cuando hablamos de tipificación y de ser justos en la retribución al productor y dar a cada cliente lo que quiere, poder asegurar por ahí un nivel de marmoleo y poder también determinar el área del ojo de bife. Y nada, estas aplicaciones son muy, muy fáciles, muy prácticas de utilizar con un celular. Y por otro lado, también basadas en tecnología similar, hay otra más que nos permite medir el porcentaje visible de grasa del trimming, siempre basado en una fotografía, que machea con una base de datos de millones de fotos, y también de esa manera predecir el porcentaje químico de grasa, ¿no? Así que en estos tres grandes rubros menciono algunas cosas de la inteligencia artificial que parece mentira, pero en una industria tan mano de obra intensiva también se va metiendo de a poco y nos ayuda. Que recordemos que la industria cárnica bovino es prácticamente la menos tecnificada si comparamos con las otras, ¿no? Por supuesto.
Y decime, acá hay también una consulta que dice, ¿qué velocidad de desposte suelen utilizar o exigir los establecimientos industriales? Bien, también es una pregunta difícil de alguna manera, ¿no? Yo tengo por lo menos la cuentita de carnicero en la cabeza, 1, 2, 3. Cada un despostador tiene que haber 2 cherqueadores y tiene que haber 3 peones. Y también un numerito de carnicero, más o menos esta célula de 6 operarios tienen que ser capaces de manejar unos 13 cuartos por hora, ¿no? Eso como una medición de velocidad de una despostada clásica. Después siempre hay cuestiones que pueden acelerar un poquitito, que están relacionadas más que nada con las pocas cosas que podemos automatizar, como el movimiento, el ingreso de los cuartos de materia prima, que nos pueden permitir llevar esta velocidad de 13 a 20 cuartos por hora. Bien en concreto y sabiendo la hora que es y cómo estamos de tiempo, esas serían las respuestas. Por supuesto que estoy abierto a ampliar a quien lo requiera. Bueno, creo que respondimos. Nos quedan muchísimas otras preguntas. Lo que pasa es que tenemos el tiempo acotado. Y bueno, para ir finalizando, le quiero agradecer en nombre de Red Alimentaria a cada uno de ustedes por el tiempo, por el esfuerzo. Y personalmente quiero agradecer también a Red Alimentaria, a Débora, a Laura, bueno, a todas las chicas, no quiero olvidarme de nadie, y por supuesto a los chicos de Enfoco, que con mucha paciencia siempre nos guían, colaboran con nosotros. Así que a todos los participantes, 1.000.000 de gracias. Tuvimos muchísimos participantes de distintos países, les agradecemos el tiempo que nos brindaron y la participación de todos ustedes. Así que, bueno, hasta un próximo encuentro. Muchas gracias y fue un placer compartir con ustedes esta tarde tan provechosa de esta 5ª jornada de ciencia y tecnología aplicada a la carne bovina. Así que, una vez más, muchas gracias y buenas tardes. Y llegamos al final. ¡Qué jornada!